El tema del día de hoy está basado en el milagro del Señor Jesús al caminar sobre las aguas. El milagro del Señor caminando por las aguas es uno de los más conocidos del Señor y también de los que más se pone en duda, porque según las leyes de la naturaleza, nadie puede caminar sobre las aguas sin hundirse, ¿cierto? Pero los que creemos que la Escritura es verdad, sabemos que esto sí sucedió. Pero el punto central de este relato no se trata del poder de Cristo para caminar sobre el agua, ni que los creyentes tienen este poder para caminar sobre el agua de los problemas y las dificultades que lo ahogan. Ese no es el punto principal de este texto. De hecho, se ve a un pastor que le puso por título, cuando iba a predicar esta sección, ¿te gustaría caminar sobre el agua? Pasos para caminar sobre el agua de tus problemas. A mí no se me ocurren esos títulos. Y menos mal, porque ese no es el tema de esta sección, sino que este suceso es registrado por Mateo para mostrarnos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y Dios mismo. Así que acompáñenme al texto que hoy vamos a estudiar en Mateo capítulo 14, a los versículos, vamos a leer del 22 al 33. Mateo capítulo 14, del 22 al 33. Continuamos en nuestro estudio de Mateo. Ahí en el Mateo capítulo 14 y leemos desde los versículos 22 al 33. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron, en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu escritura, que es suficiente, que viene de ti, que no tiene error y que nos la has dejado para que sea una guía para nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que podamos entender tu palabra tal cual como tú la expusiste, Señor, tal como este suceso sucedió hace más de 2000 años, Señor, que nosotros podamos entender y llegar a la convicción absoluta de que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, mi Señor Jesús, y que nosotros podamos vivir de esa manera, Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a entender estas verdades, ilumínanos, porque en nuestra humanidad no la podemos hacer y te necesitamos a ti. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén. Como vemos, este relato concluye con los discípulos, ahí en el versículo 33, adorando y reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Esta es la primera vez que esta declaración sale de la boca de los discípulos, a pesar de que ellos habían visto milagro tras milagro y habían escuchado toda la enseñanza del Señor Jesús. Y esto es extraño, porque entre las señales que el Señor había realizado, vemos que en una ocasión ya había calmado la tempestad en el mismo mar. Eso lo estudiamos en Mateo capítulo 8 hace creo que como un año. Pero tengamos en cuenta que para este momento quedaba un año de la vida terrenal del Señor y Él necesitaba preparar a sus discípulos para lo que ellos iban a hacer después de que Él muriera, resucitara y ascendiera a los cielos. Y la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios y Dios mismo debía estar clarísima en aquellos que iban a ser sus apóstoles. Los discípulos debían saber que Jesús era el Hijo de Dios, porque solamente Dios mismo podía ser el Mesías que estaban esperando y que iba a traer salvación.
Los discípulos debían saber que Jesús era Dios mismo para poder enfrentar la tarea que iban a tener de ahora en adelante cuando el Señor ya no estuviera con ellos. Y hermanos, esta verdad era fundamental para ellos y también lo es para nosotros, porque nuestra fe está basada en Jesús y en que Él es Dios. Los cristianos no creemos que Jesús fue solo un enviado de Dios, un profeta, alguien con poder de parte de Dios o que es uno más de los hijos de Dios. Como creyentes, es vital entender que Jesús es Dios porque nuestra fe está fundamentada en que Dios mismo, que ha existido por la eternidad, por misericordia vino al mundo y se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para proveer un camino de salvación que solo Él, como Dios, podía conseguir, y que luego murió en la cruz soportando el pecado que solo un Dios infinito podía soportar, para luego demostrar su autoridad como Dios y de esa manera vencer la muerte, resucitar y ascender a los cielos y estar sentado a la diestra de Dios Padre como Dios mismo. Nuestra fe, queridos hermanos, no descansa en un gran hombre, no. Nuestra fe no descansa en un gran hombre con una gran ideología que vivió una vida ejemplar e hizo el bien a muchos. No, nuestra fe descansa en que Cristo es Dios. Y este relato da evidencias contundentes de esta verdad que demandan una respuesta. ¿Cuál debería ser tu respuesta ante esta verdad de que Cristo es Dios? Si Jesús es Dios como lo es, entonces, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos actuar? Hoy vamos a estudiar 5 aspectos que demuestran que Jesús es Dios para que lo adores con tu vida. 5 aspectos que demuestran que Jesús es Dios para que lo adores con tu vida. Y el primer aspecto que demuestra que Jesús es Dios es que Él nunca pecó. Mire lo que dice el versículo 22 y 23, una vez más ahí. Versículo 22 y 23. Y mire el texto. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que usted mire la Biblia. La traiga manual, la tenga digital, mire el texto. Mire y dése cuenta lo que dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, mire lo que dice versículo 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El versículo 22 dice que el Señor hizo entrar a sus discípulos en la barca. Esa palabra hizo es la misma que obligó. O sea, Jesús obligó a sus discípulos a irse. Y que Jesús obligara a sus discípulos implicaba que ellos estaban renuentes a dejar a Jesús ahí donde estaba. Y esto lo hizo el Señor, dice ahí el versículo 22, entre tanto que Él despedía la multitud. La pregunta aquí, para poder entender esto, es ¿por qué Jesús obligó a sus discípulos a que se fueran y cuál era el afán del Señor de despedir a la multitud? Bueno, vámonos al relato paralelo a Juan capítulo 6, versículo 14-15, que aquí vemos el final de la historia de la alimentación de los 5,000, que eso fue lo que vimos hace 8 días. Y luego viene el suceso que Jesús anda sobre el mar. Y mire lo que dice Juan 6, 14 al 15, al final de la alimentación de los 5,000. Dice así: aquellos hombres, o sea, los que fueron alimentados, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iba a venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente iba a venir para apoderarse de Jesús y hacerle rey, ¿debido a qué? A que había dado alimento a más de 5,000 personas. Y cuando miramos la historia y lo que estaba pasando aquí en los evangelios, este hubiera sido el mejor momento en términos humanos para que Jesús fuera rey. No solo porque había una población, una multitud de casi más de 20,000 personas, contando a mujeres y niños, sino porque la Pascua se acercaba. Y Jesús seguramente congregaría a muchos miles más en camino a Jerusalén. Y su poder sobrenatural iba a garantizar la victoria, sobre todo ante los Herodes que estaban en esa región, y él podría vencer fácilmente al Imperio Romano.
Los discípulos evidentemente serían tentados ante esa posibilidad de un reino político. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y tal vez por eso el Señor hace que ellos entren en la barca y se vayan delante de Él a la otra ribera. Y luego, ¿qué hace? Despide a la multitud. Despide a la multitud. Aquella multitud que deseaba, quería hacerlo rey. Y nos recuerda, ¿sabe qué? Una de las tentaciones que el Señor vivió con Satanás. ¿Recuerda eso? Vamos a Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 9. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. O sea, esta tentación presentaba la posibilidad de ser rey, pero ¿sabe cómo? Esquivando el camino que el Padre había determinado. O sea, le daba la posibilidad de ser rey, para lo que él nació, para ser rey, pero esquivando el camino que el Padre había determinado. La oferta que le hizo Satanás y que ahora la multitud pretendía era evitar los sufrimientos necesarios de Cristo, que Cristo tenía que pasar para ser rey. Le ofrece al Señor el reino y así podría evitar la cruz y la agonía de cargar con el pecado del mundo. Pero Jesús sabía que sería el rey del mundo al llevar los pecados, al soportar la ira de Dios, al entregar su vida en la cruz y no haciendo una alianza política con las masas. Luego el versículo 23, luego que despide a la multitud, dice que él subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús en ese momento pudo estar solo con el Padre y su oración demuestra que no solo venció la tentación, sino que por fin pudo estar solo como lo había planeado desde que escuchó la muerte de Juan el Bautista. ¿Recuerda? Que él escuchó la muerte de Juan el Bautista, quiere pasar tiempo solo, pero después llega la multitud y con compasión los alimenta y los sana. Pero por fin en este punto ya Jesús puede retirarse en soledad a orar. Y seguramente aquella fue una noche especial de oración para el Señor. Después de todo un día de duro trabajo, después de superar la tentación, pude estar en comunión con Dios Padre como acostumbraba a hacer. Y hermanos, como vemos aquí, la tentación no atacó al Señor solamente una vez y ya. No solamente lo atacó cuando estuvo en el desierto. La tentación lo atacó una y otra vez a nuestro Señor Jesús. Pero debido a que Jesús es Dios, nunca pecó. Nunca pecó. Mire, Jesús fue impecable. Jesús fue impecable, sin mancha. Jesús no pudo haber pecado. Ciertamente fue tentado de la misma manera que lo somos nosotros, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Sin embargo, nuestro Señor Jesús permaneció sin pecado, porque el pecado es algo que está en contra de su propia naturaleza. Jesús fue sin pecado. Y hermanos, esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque esta es la razón por la cual tenemos esperanza de una eternidad en el cielo. Que Jesús no haya pecado significa no solo que es Dios, sino que significa que nuestra salvación es segura, porque Él fue el sacrificio perfecto, sin mancha, nada que decir, porque Él es Dios. Y por eso tenemos esperanza para una eternidad en el cielo, hermanos. Jesús no pudo haber pecado, Jesús no pecó. Fue tentado en todo, claramente, pero sin pecado, dice la Escritura, Hebreos 4:15. Y además este punto también nos da un ejemplo maravilloso, y es cuando nuestro Señor se retira a orar. Luego de todo un día de trabajo extenuante, de querer estar solo por la muerte de Juan y de haber superado la tentación, Él se retira a orar. Y esto es increíble, porque el Hijo de Dios, el Dios increado, autoexistente, poseedor de todos los atributos divinos, creador del universo, derramó su corazón en oración. Y si Él necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Cuando por fin sales de todas tus actividades en un día, cuando estás cansado y agotado por lo que te ha pasado, ¿qué es lo que primero haces? Relajarte, ¿cierto? ¿Viendo qué? Alguna seriecita por ahí. Miren lo que hizo nuestro Señor Jesús.
Y no se trata, déjeme decirle, no se trata de orar por la noche, se trata de hacerlo. Se trata de que tenemos que tener comunión con Dios, con nuestro Padre. Se trata de que eso es nuestra mayor necesidad, porque si Cristo mismo lo hizo, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? ¿Cuánto más, hermanos? Este primer punto nos enseña esto de la oración, pero sobre todo nos enseña que Jesús es Dios porque nunca pecó. Vamos al segundo aspecto que demuestra que Jesús es Dios, y es que Él es soberano sobre la naturaleza. Jesús es soberano sobre la naturaleza. Y este segundo aspecto está por todo el relato. Eso es lo que vemos aquí. Su poder sobre toda la naturaleza, pero empieza ahí en el versículo 24. Mire lo que dice el versículo 24. Dice ahí: y ya la barca está en medio del mar, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahí nos presenta dónde geográficamente estaba la barca en la que subieron los discípulos. Y nos dice claramente que estaba en medio del mar. Pero ¿cuánta distancia es eso de la orilla? Eso lo sabemos por Juan capítulo 6, versículo 19. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 19, el relato paralelo. Dice así. Dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ahí nos dice la distancia, 25 o 30 estadios. ¿Cuánto es un estadio? Un estadio son más o menos 180 metros en la tabla de medidas de esa época. Esto significa que la barca había avanzado, no saben, 4.5 kilómetros más o menos, ¿cierto? Entre 4.5 y 5,5 de kilómetros. Si la distancia entre el punto, ellos estaban en Betsaida, iban para Nazaret, Cafarnaúm, alguna ciudad cercana. Si la distancia entre el punto del cual los discípulos partieron al punto de desembarco eran de más o menos entre 8 o 9 kilómetros, entonces estos hombres estaban verdaderamente en el medio del mar. Estaban ahí. Y fue allí que la barca, el versículo dice que era azotada por las olas, por el viento que era contrario. Esa palabra azotada también se puede traducir que era atormentada. Se utiliza para eso, para describir una tormenta. Y afirma la severidad de las olas que podían ser de entre 2 a 3 metros de altura. Y este viento que era contrario zarandaba la barca, de aquí para allá. Y ellos no podían remar. Y el versículo 25, mire lo que dice, ahí la primera frase dice: mas a la cuarta vigilia de la noche. Todo esto sucedió ¿cuándo? A la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. La primera vigilia empieza a las 6 de la tarde del día anterior, de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3, y la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Por lo tanto, ellos habían estado, ¿sabe cuánto más o menos? Habían estado remando más o menos entre 9 a 12 horas, porque el versículo 23 dice que los discípulos embarcaron cuando llegó la noche. ¿Se imagina usted? Mírenlo, ahí lo dice en el versículo 23. Cuando llegó la noche, los discípulos embarcaron. ¿Se imagina usted? Entre 9 a 12 horas, los discípulos remando con viento contrario. Indudablemente los discípulos estaban exhaustos físicamente y seguramente deteriorados emocionalmente, porque cada vez la tormenta se ponía peor y temían por sus vidas. Pero fue en ese momento en que, mire lo que dice el texto, versículo 25 al final, en que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Algunas explicaciones que los incrédulos han querido dar es que el Señor estaba caminando sobre un banco de arena, o que estaba caminando en la orilla del mar. Sin embargo, como vimos, la barca estaba mar adentro, lejos de la orilla. Y ahí no puede existir ningún tipo de acumulación de arena para que alguien la sostenga. No. Estas y otras explicaciones que se pretenden dar de lo que sucedió en ese momento asumen que las leyes naturales que gobiernan el universo son inmutables, que no pueden ser suspendidas. Pero, hermanos, nosotros sabemos que el Creador no está sujeto a las limitaciones normales de su creación. Él no está sujeto a las limitaciones normales de su creación. Y por eso llegó caminando sobre el agua. De hecho, el poder del Señor sobre la creación continúa demostrándose, y ahí damos un salto al versículo 29, cuando Pedro camina sobre las aguas, ¿no? El Señor le dijo: ven, versículo 29 dice:
y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vemos a Jesús suspendiendo las leyes de la gravedad para Pedro, lo cual es otra demostración de su divinidad y de control sobre su creación, ¿no? Una vez más, no solo él caminó sobre el agua, sino hizo que Pedro caminara sobre el agua. Pero la demostración final del poder de Dios sobre la creación la vemos en el versículo 32. Dice el versículo 32, y cuando ellos subieron, dice ahí, en la barca se calmó el viento. Esa palabra traducida se calmó es una palabra pasiva. ¿Qué significa eso? En la gramática es que la acción sucede en la palabra que está describiendo. O sea, el viento se calmó, o sea, se agotó, se aplacó. Eso significa que la tormenta no se calmó por sí sola. Algo hizo que se calmara. ¿Qué fue? Pues la presencia del Señor, nuestro Señor. Y este acontecimiento, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que Jesús es Dios. Porque ellos sabían, sobre todo los discípulos, que según el Antiguo Testamento, el poder para controlar el viento, el único que tenía poder para controlar el viento era Dios, nadie más. Mire lo que dice Salmo 89 del 8 al 9. Salmo 89 del 8 al 9. Vamos a leer dos versículos, uno en Salmo y el otro en Proverbios. Salmo 89, versículos del 8 al 9. Dice así: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Escuche bien, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Se imaginan lo que pudo pensar los discípulos judíos instruidos en el Antiguo Testamento? Dijeron, ¿cómo así que este hombre controla el viento? Esto solamente lo puede hacer una persona. Y miren lo que dice Proverbios 34, ahí al ladito de Salmos, Proverbios 34. Dice así: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Es Jesús. Mire, esto nos muestra que así como Jehová en el Antiguo Testamento calmaba el mar, Jesús es Dios, porque es el único que puede calmar la tormenta. Hermanos, Jesús es Dios y lo demuestra al caminar sobre las aguas, al hacer que Pedro camine y al calmar la tempestad. Y que Dios controle soberanamente la naturaleza nos indica que todo, y escúcheme bien por favor, que todo está bajo el control del Señor. Todo. Como leímos en la lectura de hoy, el Señor hace lo que quiere. Lo que quiere. No solo Él tiene el control de la creación, sino que tiene el control de los destinos de todo lo que Él ha creado, incluyendo tu vida. De hecho, y esto es una muy buena pregunta, ¿ustedes creen que el Señor Jesús sabía que se avecinaba una tormenta antes de mandar a los discípulos en la barca? Por supuesto, Él es Dios. Pregunta, ¿los dirigió deliberadamente a la tormenta? Sí. Pero escúchame bien esto. ¿Los dirigió deliberadamente a la tormenta? Claro que sí, sin dudarlo. Pero los discípulos estaban más seguros en la tormenta, en la voluntad de Dios, que en tierra firme con la multitud y con la tentación de pecar. Es preferible, y escucha muy bien esto, estar en medio de una tormenta con la presencia de Cristo que estar en aguas tranquilas sin Jesús. Es mejor tener a Cristo en una crisis que vivir la vida normal sin su presencia. Cuando nos encontramos en medio de la tormenta por haber obedecido al Señor, debemos recordar que Él nos trajo aquí. Bueno,
y que Él puede cuidarnos. Recuerda siempre que si estás en alguna situación difícil, por obedecer al Señor, no por tu desobediencia y tu pecado, no, eso es otra cosa. Recuerda que si estás en alguna situación difícil, por obedecer al Señor, Él es Dios y Él sigue manteniendo el control. Vamos al tercer punto. El tercer aspecto que demuestra que Jesús es Dios es que puede quitar y quita todo temor. Quita todo temor. Ese es el tercer aspecto que el texto nos muestra que Jesús es Dios. Miren lo que dice versículo 26 y 27. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa palabra ahí en el versículo 26, en el versículo 26, cuando dice que los discípulos se turbaron, esa palabra significa inquietar, significa perturbar, y expresa una acción de alteración frente a algún fenómeno que una persona no se espera, y por eso, en este caso, los discípulos concluyen que Jesús, caminando por las aguas, era un fantasma, y dieron voces de miedo. Esa palabra fantasma se refiere a cualquier manifestación visible de algo o de alguien que no es normalmente visible, que es invisible y que inspira miedo. Lo interesante es que en la historia, en la creencia judía, en la creencia popular judía, relataban apariciones extrañas en el mar, y en ese tiempo corría el rumor de que lo último que veía un banquero, alguien de un barquero, ¿se dice barquero? No un banquero, pero podría ser aplicado a un banquero. Que se corría, bueno, ya. Habían en la historia, en ese contexto, habían como rumores de que lo último que veía un barquero antes de ahogarse en Galilea era un fantasma. Había ese rumor. Y obviamente entonces esto podía explicar los gritos de terror de los discípulos, porque dijeron, nos llegó la hora. ¿No? La tranquilidad obviamente llegó cuando el Señor se acerca y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, este es un sermón de 3 frasecitas. Maravilloso sermón. Primero les dijo, tened ánimo. Eso significa, la palabra ánimo, ten valor. Ten confianza ante el peligro o ante las dificultades. Usualmente esa palabra está en este contexto de dificultad. Y el Señor les dice, ten ánimo, ten valor, ten confianza en medio de esta situación. Y obviamente los discípulos necesitaban escuchar eso, porque estaban aterrorizados, no solo por la fuerte tormenta, sino por la idea de que habían visto un fantasma y probablemente se iban a morir. Él les dijo, ten ánimo, ten ánimo. Segundo, el Señor les dice, yo soy. Yo soy. Y esta expresión es muy importante. De hecho, cuando estudiemos Juan, hay 7 yo sois. Yo soy la puerta, yo soy el agua de vida eterna, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, este yo soy es el equivalente a la afirmación que vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios decidía revelarse a una persona y sobre todo para inspirar confianza acerca de una tarea. Recuerda tal vez el suceso de Moisés en la zarza ardiente, cuando le da su encomienda a Moisés. Moisés, supremamente preocupado, le dice, bueno, ¿y qué va a decir? ¿Quién me mandó? Y el Señor le dice, dirás que yo soy, me mandó. Yo soy es que Él está completo en absolutamente todo, que a Él no le falta nada, que Él es el Dios eterno. Y miren este versículo, que sobre todo nos habla, Deuteronomio 32, 39, que sobre todo nos habla que cuando se usaba esta expresión, el yo soy, era para mostrar que Él era Dios y demostraba confianza. Deuteronomio 32, 39. Miren lo que dice ahí. Dice Deuteronomio 32, 39. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa era una tranquilidad que le estaba dando ahí específicamente a Israel. Yo soy, yo controlo todo. Yo soy el que ha dicho esto y esto lo voy a hacer.
El yo soy era la manera de expresar la presencia de Dios para sostener a cualquier persona en medio de la prueba. Por lo tanto, cuando el Señor dice yo soy, yo a entender que Él es el Dios todopoderoso que tiene control de absolutamente todo. Y tercera parte de este mini sermón, el Señor les dice, no temáis, no temáis. Y esa palabra describe que los discípulos estaban real y literalmente atormentados de miedo. Pero estas palabras también demuestran el absoluto control que tenía el Señor de la situación. Jesús dijo, no tengas miedo, no pasa nada, yo estoy acá, yo soy, yo soy. Y mire, este simple pero maravilloso sermón tenía la intención de que los discípulos dejaran de temer, porque aquel que todo lo controla estaba con ellos. Tened ánimo. Hermanos, tengan ánimo. Jesús es Dios. ¿Por qué han de temer? ¿Ah? ¿Por qué han de temer? ¿Por qué tener miedo si estás con Dios mismo? Soberano de la creación, quien derrotó lo más tenebroso en la cruz, que es el poder del pecado, de la muerte y Satanás. ¿Por qué temer? Y es que mire, no importa si la tormenta no ha terminado. No importa si la tormenta no ha terminado. De hecho, si usted se fija bien en la secuencia de hechos, es antes que el viento se calmara que el Señor les dice, no temáis. Es antes de que la tempestad se aquietara que el Señor les dice, no temáis. O sea, en medio de la tormenta, ellos debían estar confiados en Dios. Mire este pasaje, Isaías 41:10. Sí, ya lo dije, ¿no? ¿No? No. Sí, no, dije. Isaías 41:10. Dice así, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, el Señor les dijo esto, no temas, pero la tormenta todavía seguía. Y es muy importante entender eso, que en medio de la tormenta ellos debían estar confiados en que Dios estaba ahí. Y además creo que había algo que ellos, o que debía haber traído consuelo a los discípulos y así liberarlos del temor. Era algo que ellos tenían en la barca. ¿Sabe qué había? ¿Recuerda cómo concluye el milagro de la alimentación de los 5,000? Ellos recogen todo y recogen 12 cestas llenas. ¿Y quién se lleva esas 12 cestas llenas? Los discípulos. ¿Y a dónde se las llevan? A la barca. Al ver esas 12 cestas, ellos debieron haber comprendido que el Dios que proveyó para las necesidades de las multitudes no dejaría de proveer para ellos en medio de la tormenta. Y mire, hermanos, nosotros también pecamos de lo mismo. Muchas veces hemos visto la mano del Señor. Muchas veces hemos sido bendecidos abundantemente por el Señor. Pero cuando nos se aproxima una situación difícil, una prueba, una dificultad, o cuando estamos en ella, como que lo olvidamos. Como que se nos olvida. Y por eso el Señor muestra misericordia y nos dice, ten ánimo, yo soy Dios, no temas. Porque el punto central de estos versículos, como lo dije al principio, no es cómo el Señor pone fin a las tormentas de tu vida. No. El punto central es que hay uno que es más grande y poderoso que cualquier cosa que suceda en esta tierra y que mi confianza debe estar puesta en Él, pase lo que pase. Cuando tú entiendes que Jesús es Dios y cuando dependes por completo de Él, no debes tener miedo de cualquier situación, presente o futura. No debes tener miedo. Ten ánimo, Jesús es Dios. Cuarto aspecto.
Cuarto aspecto que demuestra que Jesús es Dios, y es que es el autor de la fe. Es el autor de la fe. Mire lo que dice versículos del 28 al 31. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí en el versículo 28, donde empieza este punto, Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Esa frase, si eres tú, sería mejor dicha: Señor, ya que eres tú. Es un condicional que tiene una connotación positiva. Señor, ya que eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Y nos muestra que Pedro estaba convencido de que era el Señor, y por eso le pidió caminar sobre el agua. La respuesta del Señor en el versículo 29 es sencilla. Le dice: ven. Y Pedro descendió de la barca, y el texto dice: andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y obviamente esto no lo hizo Pedro por su capacidad, ¿no? Fue el Señor quien le dio la capacidad para caminar sobre las aguas. Fue en él quien suspendió las leyes de la gravedad para que él pudiera sostenerse sobre las aguas. Y luego el versículo 30 dice: pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Bien interesante, porque así somos todos. Pedro había olvidado las palabras del Señor de hace unos minutos que le decían que no temas. Pero Pedro tuvo miedo. Tuvo miedo al ver el fuerte viento. ¿Y qué fue lo que pasó? Se comenzó a hundir. Y esa expresión, comenzando a hundirse, indica que en el momento en que Pedro comenzó a temer, simultáneamente comenzó a hundirse. Pedro no corría peligro, no, pero el miedo, ¿qué fue lo que hizo? Lo invadió. Y al ver lo que lo amenazaba, gritó: Señor, sálvame. Señor, sálvame. El verso dice que al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Esa palabra al momento significa inmediatamente, o sea, de una. El Señor extendió su mano, agarró a Pedro y juntos regresaron a la barca. Y el Señor aquí demuestra una vez más su bondad, demuestra una vez más su compasión y su misericordia. El Señor no le dice a Pedro: ve, eso le pasa, quédese ahí un ratico para que aprenda. Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros, ¿no? No, inmediatamente lo agarra, y la palabra asió es como si se lo agarrara, se lo llevara al hombro. Vamos. Y luego de sí sostenerlo, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa palabra poca fe es solo una en el original, es una, y significa aquel que no cree, aquel que no confía firmemente. Y la palabra dudaste es casi la misma, significa carecer de confianza en algo. Pensar que algo no puede ser cierto, que algo no es seguro. Y estas dos palabras son sinónimas. Y lo que nos muestra es que ser de poca fe es carecer de confianza. Es creer que algo no es seguro. Y en este caso, Pedro fue un hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque debido a las circunstancias, careció de confianza en la palabra de Jesús de que podía caminar sobre las aguas. ¿Cierto? O sea, la capacidad de caminar de Pedro sobre el agua dependía de estar obedeciendo la orden del Señor, la voz del Señor de Jesús de ir a él. Mire, Pedro no se comenzó a hundir porque dejó de mirar al Señor, como algunos dicen en sus sermones. Porque ahí no dice eso, o sí lo dice. Ahí no dice eso. Pedro no se comenzó a hundir porque dejó de mirar al Señor, y cuando tú dejas de mirar, no, Pedro se empezó a hundir porque dejó de obedecer al Señor. Él dejó de obedecer al Señor cuando puso más atención a sus circunstancias. Escuche bien. Él dejó de obedecer al Señor cuando puso más atención a sus circunstancias. Y es que eso es lo que nos pasa, ¿cierto? Dejamos de obedecer al Señor cuando hay circunstancias, cuando el mundo, cuando la sociedad, cuando la presión nos dice: tal vez te va a ir mejor por este camino. Pero hermanos, lo increíble es que esto muestra que Jesús es Dios, porque cuando Pedro desconfió y cuando Pedro desobedeció,
Su fe para obedecer comenzó a fallar y comenzó a hundirse. Fue el Señor quien le dio a Pedro la fe para mantenerse sobre las aguas mientras obedecía. Y aquí es importante notar algo también, y es que la exhortación del Señor no es cuando la tormenta ya se había terminado. Una vez más, esto es increíble. O sea, el Señor no le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste cuando la tormenta se terminó? Sino cuando todavía estaban en medio de la tormenta. O sea, Pedro debió confiar en el Señor incluso en las circunstancias más severas y más amenazantes, y no solo cuando Él hacía milagros. O sea, Pedro, los discípulos y nosotros no podemos confiar solamente en el Señor cuando vemos la bendición de Él, cuando vemos sus milagros, y lo mismo los discípulos. La tormenta se terminaría cuando el Señor quisiera, cuando el Señor lo determinara, cuando se cumpliera el propósito. Y la fe, una vez más, escúcheme bien, no era el poder para acabar la tormenta, sino que la fe de Pedro se demostraba en su obediencia, en ir a Jesús a pesar de estar en medio de la tormenta. A pesar de estar en medio de la tormenta. Hermanos, Jesús es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es quien nos da la fe para mantenernos no solo en las dificultades, sino en todo momento. Y por eso la palabra de Dios nos dice que Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Mire lo que dice, Hebreos 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús como Dios es quien crea, es quien inicia y es quien sostiene nuestra fe. ¿Se acuerda lo que le dijo una vez el Señor a Pedro? Voy a orar para que tu fe no falte. Y de hecho, este versículo aquí en Hebreos, que el Señor es el autor y el consumador de la fe, está en conexión con el capítulo anterior, con Hebreos capítulo 11. ¿Y qué es Hebreos capítulo 11? De los héroes de la fe, ¿cierto? Y ahí en Hebreos capítulo 11 se nos muestran muchos ejemplos diferentes de personas que lograron grandes cosas, pero también hay otros que por la fe soportaron grandes dificultades. De hecho, mire, no lo puse, pero mire ahí Hebreos 11, 33, 39. Ahí al ladito. Hebreos 11, 33, 39, mire lo que dice. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Increíble, ¿no? Taparon bocas de leones. Mire lo que dice. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, por la misma fe, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mire el 36. Otros, también por la fe, experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No es como estos mentirosos que dicen todo lo contrario. Ten fe. Y meten metafísica, nueva era, visualiza. No, por la fe hubo gente que no recibió lo prometido. Por eso es que la fe no es que te vaya bien en la vida. Bueno, la fe es obedecer, porque cuando usted analiza cada versículo de Hebreos capítulo 11, se da cuenta de que por la fe ellos hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Usted empieza a leer desde Hebreos capítulo 11, por la fe Noé construyó el arca, por la fe Abraham salió. ¿Qué es eso? Es obedecer. Por la fe obedezco. Y en todo momento, ¿quién fue el que sustentó la fe? Cristo, nuestro maravilloso Salvador. Cristo sustentó a todos estos héroes de la fe. O sea, no fueron ellos. Cristo, como el autor de la fe, es la fuente de la fe del creyente. Es quien lo hace perseverar en la fe, cuidándolo, protegiéndolo y manteniendo la fe verdadera de sus escogidos hasta la gloria. Hasta la gloria. Hermanos, el Señor es el autor de nuestra fe. Él es quien la sostiene. Y menos mal, porque no somos muy diferentes a Pedro.
Nosotros fallamos. Nuestra fe, que debería estar fortalecida, de ver la mano del Señor en tantos momentos, decae con cada leve lloviznita que vemos. Pero la grandeza de Dios se muestra en que, a pesar de nuestra fragilidad humana, Él nos rescata. Él nos coge y nos lleva al hombro. Él es misericordioso a pesar de nuestra poca fe. Nosotros demostramos la fe, ¿sabe cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Así como Pedro obedeció cuando el Señor le dijo que fuera él. Por lo tanto, si tienes fe en el Señor, obedeces lo que dice la palabra. Obedeces a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que el mundo te diga o de lo que te hagan sentir tus sentimientos. Porque a veces la gente dice, no, todavía no obedezco porque no lo siento. Estás desobedeciendo. No estás teniendo la fe que dice la palabra del Señor. Obedeces a pesar de todo. ¿Qué es la fe? Es obedecer en que el Señor me va a sustentar en mi trabajo, en mi rol como esposo, como esposa, en mi rol como padre. Eso es la fe, obedecer. Por lo tanto, no pongas tu mirada en tu esperanza, sino en Cristo, que es la fuente de tu esperanza. No pongas tu mirada en tu fe, sino en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Mira, no puedes tener fe en la fe, como lo dije antes. Eso se ha introducido en la iglesia y eso le ha hecho pensar a la gente que puede lograr todo. Y malinterpretan la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo espero un Ferrari, yo lo veo, yo lo visualizo. Eso es hinduismo, metafísica, eso es terrible. No puedes tener fe en la fe, no puedes poner tu confianza en ti, ni en tus obras, ni en tus sentimientos, ni en otros hombres, ni en este mundo. Eres un simple humano, necesitado, dependiente del Señor. Y por eso solamente podemos confiar en Él, solamente. Y algo más para terminar este punto, en defensa de Pedro. Él fue un hombre de poca fe, pero sus condiscípulos, por lo menos en ese momento, no tuvieron ninguna fe. Ninguno de ellos se atrevió a hacer lo que Pedro hizo. Y Pedro ha sido el único en este mundo que ha caminado sobre las aguas. Y déjeme decirles que Pedro aprendió la lección. Y se lo voy a mostrar en 1 de Pedro 1:5. Miren lo que dice él. Bien interesante esto de Pedro. O sea, uno podría pensar al leer este texto en qué estaba pensando él. Mire 1 de Pedro 1:5. Dice ahí, escuche bien, o lea bien, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué lindo! Increíble, Pedro. Dice ahí, somos guardados en el poder de Dios mediante la fe, ¿no? Mediante la fe. Pedro aprendió la lección. Pedro entendió que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y de ahí en adelante, seguramente con sus fallas, como sabemos, continuó obedeciendo. Último punto o quinto aspecto que demuestra que Jesús es Dios, es que es digno de adoración. Él es digno de adoración. ¿Qué dice el versículo 33, que es a donde todo va? Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Todo en la historia nos lleva a este punto. Los discípulos, ¿qué es lo que hacen al ver tal manifestación de la divinidad del Señor? Los discípulos se humillan, ¿qué es lo que significa la palabra adoración? Se humillan a los pies del Señor y reverencian a Jesús como Dios, porque esa expresión, verdaderamente eres hijo de Dios, la expresión hijo de Dios significa que es de la misma naturaleza de Dios. Algunos, perdónenme la expresión, algunos que no ignoran, o que ignoran más bien, la palabra, dicen que Jesús nunca declaró que fue Dios mismo. Esa declaración, en el contexto del judaísmo, en el contexto del primer siglo, significaba que Él era Dios. De hecho, mire lo que hizo en Mateo 26, 63 al 66. Mateo 26, 63 al 66. Dice así.
Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Los líderes judíos entendieron que cuando Jesús dijo que era Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios. Y por eso dijeron que estaba blasfemando. Los discípulos, ahí en el suceso de la barca, adoraron a Jesús. Y ese acto de parte de los discípulos y de Jesús al aceptarlo, afirman su divinidad. No se adora a nadie que no sea Dios. Los discípulos se dieron cuenta que Jesús era mucho más que un simple hombre y por eso cayeron de rodillas y lo adoraron. Hermanos, Jesús es Dios. Llegamos a este punto del que hemos estado hablando. Jesús es Dios y eso demanda que nuestra vida le rinda adoración. Sus milagros, sus enseñanzas, su vida y todo nos muestra que Él es Dios. Debemos quedarnos deslumbrados de que Cristo es más que un simple hombre, que Cristo es Dios mismo y que merece nuestra adoración, nuestra devoción y nuestro servicio por siempre, por siempre. Y algo más. Cualquier adversidad, cualquier situación, cualquier tormenta, cualquier aflicción en esta vida que Él nos envíe, valdrá la pena si nos lleva a estar a sus pies humillados en adoración. Si tu prueba o si tu dificultad te lleva a adorar a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tu aflicción te lleva a humillarte para adorar mejor, gloria a Dios. Si lo que estás viviendo te hace depender más de Dios, te hace entender que Él es Dios y que tú no, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vale la pena. Vale la pena haberse metido o que el Señor nos metiera en esa tribulación. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios porque nunca pecó. Jesús es Dios porque es soberano sobre toda la creación, porque quita todo temor, porque es el autor de la fe y porque es digno de adoración. Y esto debería llenar al creyente con una profunda confianza y tranquilidad de que nuestra fe no está basada en el invento de un hombre, sino del Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Eso debe darnos confianza, hermanos. Nuestra fe está segura, nuestra creencia está segura en Dios, en Jesús que es Dios. Pero si no eres creyente y sigues pensando que Cristo es solo un maestro, que es un enviado de Dios, estás mal, re mal. Jesús no fue solo un filósofo ni tampoco el creador de una religión más. Él es Dios, quien controla no solo el mar, el viento y los elementos de la naturaleza, sino que controla absolutamente todo. Y un día, escúchame bien, estarás frente a Él. Y por eso debes arrepentirte de tus pecados, confiar en Él como Salvador y obedecerlo como Señor. Porque Jesús es Dios. Y de nadie se burla de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra que nos has dejado para instruirnos y guiarnos a toda verdad. Señor, y qué verdad más gloriosa y más maravillosa de que tú, nuestro Señor Jesús, eres Dios. De que tú, Señor, eres Dios porque nunca pecaste, de que eres Dios porque eres soberano sobre toda la creación y sobre nuestra vida, porque controlas absolutamente todo, porque tú quitas todo temor, porque tú eres quien nos ha sustentado en nuestra fe, en quien ha iniciado la fe y porque eres digno de adoración, Señor.
Señor, como tú eres Dios, ayúdanos a vivir una vida que te adore a ti, Señor. Una vida que sea de alabanza, de adoración y de sumisión solamente a ti, mi Señor Jesús. Padre, yo te pido que esta verdad siempre esté en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo momento. Señor, tú eres Dios. Y debemos obedecerte porque tú eres Dios. Debemos tener temor de ti porque tú eres Dios. Pero también, Señor, debemos estar sin temor, no importa la tribulación, la prueba o la aflicción en la que estemos en este momento o en la que seguramente estaremos en un futuro. Ayúdanos a entender que si nuestras tribulaciones y angustias son para humillarnos más, gloria a ti, Señor. Ayúdanos a entender que lo más importante en esta tierra no es nuestra comodidad, no es construir nuestro propio reino, sino que servirte a ti como Dios y darte la gloria. Gracias, mi Señor Jesús, por esta verdad. Ayúdanos a cada día tenerla clara y presente y adorarte con toda nuestra vida. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.